Bienvenidos a Entre Sombras y Crímenes, un espacio donde lo desconocido susurra y donde las historias más oscuras cobran vida. Esta noche nos vamos a adentrar en un tema que ha causado miedo, persecución y la muerte durante varios siglos. Es un tema que mezcla historia, religión y lo inexplicable. El día de hoy vamos a hablar de las brujas, pero no como la muestran en los cuentos, no como caricaturas con escobas y sombreros puntiagudos, sino como fueron vistas en realidad, como mujeres y a veces hombres, señalados, perseguidos y condenados por aquello que la sociedad simplemente no podía comprender. Desde los oscuros días de la Santa Inquisición hasta los escalofriantes juicios de Salem, y aún más cerca de nosotros, en México, donde las historias de brujería siguen vivas en pueblos, en testimonios y en la memoria colectiva. Apaga la luz, ponte cómodo y escucha con atención, porque algunas historias, quizás, nunca debieron ser contadas. Orígenes y contexto histórico. La figura de la bruja no siempre fue negativa. En muchas culturas antiguas, las mujeres sabias eran respetadas, curaban con hierbas, ayudaban en partos y eran vistas como guardianas del conocimiento. Pero todo cambió cuando el miedo, la religión, comenzaron a dictar lo desconocido. Durante la Edad Media, la idea de la bruja se vinculó con el demonio. Se creía que las brujas hacían pactos, que volaban, que causaban enfermedades y destruían cosechas. Fue entonces cuando surgió uno de los periodos más oscuros de la historia, la Santa Inquisición. Miles de personas fueron acusadas de brujería, sin pruebas reales, solo por rumores, miedo o envidia. Los juicios eran brutales. Se utilizaban métodos como la prueba del agua. Si flotabas, eras culpable. Si te hundías, eras inocente, pero morías. La búsqueda de marcas del diablo. Cualquier lunar, cicatriz o imperfección. Y por supuesto, la tortura. Las confesiones no eran voluntarias, eran arrancadas a base de dolor y muchas veces una sola acusación era suficiente para condenarte. En 1692, en un pequeño pueblo de Massachusetts, ocurrió uno de los casos más famosos de la historia colectiva: los juicios de Salem. Todo comenzó con unas niñas que afirmaban estar poseídas. Gritaban, convulsionaban y señalaban a mujeres del pueblo como presuntas responsables. Lo que siguió fue una ola de paranoia. Más de 200 personas fueron acusadas, 19 fueron ejecutadas y una persona murió aplastada con piedras. Lo más inquietante es que muchas de las acusadas eran mujeres independientes, viudas o que no encajaban en las normas sociales. Con el tiempo, se entendió que no había brujas, solo miedo, ignorancia y una comunidad consumida por el pánico. Pero la historia no se queda en Europa o en Estados Unidos. En México, la brujería forma parte de la cultura, de las tradiciones y del imaginario colectivo. En estados como Veracruz, Oaxaca o Chiapas, las historias sobre brujas siguen vigentes. Se habla de mujeres que pueden transformarse en animales, especialmente en aves, que vuelan por las noches y se alimentan de la energía, o incluso de la sangre de los recién nacidos. Uno de los relatos más conocidos habla de las brujas de Catemaco. En Catemaco, la brujería no es solo un mito, es una práctica muy reconocida. Cada año, durante la primera semana de marzo, se celebra la Noche de Brujas en Catemaco, un evento en donde los brujos y chamanes realizan rituales para traer la protección, dinero o el amor. Pero más allá del espectáculo, hay historias que inquietan. Personas que aseguran haber visto bolas de fuego en el cielo, que según dicen son brujas volando. Otros cuentan que han escuchado risas en la noche o que han sentido una presencia, observándolos desde la oscuridad. Bueno, hoy queremos contarles algunas historias sobre brujas. La primera historia es titulada El gato.
Te voy a contar algo que le pasó a mi tía, y te juro que después de esto ya no veo igual a los gatos negros. Esto pasó hace mucho tiempo con una de mis primas. Esta historia siempre se cuenta en mi familia. Se dice que cuando nació una de mis primas, desde el primer día estaba muy delicada de salud. No era algo leve. Toda la familia estaba realmente preocupada por ella. Mis tías estaban turnando para estar al pendiente, ayudando, yendo y viniendo del hospital, viendo qué se necesitaba, hablando con doctores, ya sabes, ese tipo de situaciones donde nadie descansa. Una de mis tías, justo la que vivió esto, ese día había estado muy ocupada. No había podido ir temprano al hospital y por eso decidió darse una vuelta por la noche. Pero no se quedó mucho tiempo, solo fue a ayudar un poco, preguntar cómo iba todo y listo. El problema es que salió tardísimo, ya era de madrugada cuando iba de regreso a su casa. Era entre las 2:30 de la mañana. Si has estado en un pueblo a esa hora, sabes cómo se siente. No hay gente, no hay carros, no hay ruido, solo ese silencio, raro que hasta incomoda. Mi tía iba caminando rápido, ya con ganas de llegar a su casa, cuando de repente vio algo en medio de la calle. Un gatito negro, pequeño, pero se veía normal. Estaba justo en medio, como si la estuviera esperando. A ella se le hizo raro porque dijo que nunca lo había visto antes. Y en un pueblo es muy raro porque normalmente todos conocemos a los animales de todos. Entonces se le quedó viendo y el gato también. Y aquí es donde empieza lo más extraño. Mi tía dice que se empezó a notar que el gato la imitaba. O sea, si ella se movía un poco, el gato la imitaba. Si ella movía la cabeza, el gato también la movía. Si ella daba un pequeño paso, el gato reaccionaba igual. No caminó hacia ella, no huía, solo copiaba sus movimientos. Ahí fue cuando empezó a sentirse incómoda. No miedo todavía, pero sí esa sensación de esto no está bien. Quiso seguir caminando, pero no podía dejar de verlo. Y entonces pasó. El gato habló. No maulló, no fue un sonido de animal, fue una voz clara, casi humana, y dijo: cuida mucho a Estrella. Mi tía dice que se quedó completamente en shock. Dice que en ese momento no pudo reaccionar, como si su cuerpo se hubiera congelado. Y luego el gato dijo algo peor, algo que hasta el día de hoy no puede olvidar, porque me la voy a llevar. Imagínate escuchar eso en plena madrugada de algo que no debería de estar hablando. Y de repente el gato desapareció. No salió corriendo, no se escondió, no se fue, simplemente ya no estaba, como si nunca hubiera estado ahí. Mi tía se quedó parada en medio de la calle unos segundos, sin entender nada. Luego reaccionó y empezó a caminar más rápido, con el corazón acelerado, con esa sensación rara que no sabes ni cómo explicar. Llegó a su casa, no dijo nada, no supo cómo contarlo sin que sonara loco. Pasaron unas horas y entonces llegó la llamada para avisar que mi prima había fallecido. Muerte de cuna. Así, de repente, sin explicación. Y lo más fuerte es que mi tía dice que en ese momento no sintió sorpresa. Sintió como si ya lo supiera, como si eso que pasó en la madrugada no hubiera sido una coincidencia, sino un aviso. No sabemos exactamente si eso es real o simplemente por la salud de mi prima era inevitable evitar ese destino. Desde ese día, mi tía no vuelve a caminar sola de madrugada. Y cada vez que ve un gato negro
evita mirarlo a los ojos, por si acaso, porque hay cosas que no sabes si solo te están viendo o si ya saben algo antes que tú. Ahora les quiero contar una historia llamada La Bruja del Cerro. Esto ocurre en el estado de Veracruz. En comunidades cercanas a los Tuxtlas hay una historia que se repite, sin cambios, desde hace varias generaciones. Un campesino regresaba a casa tarde. La noche estaba completamente oscura. Mientras caminaba por un sendero, escuchó algo detrás de él. Pasos, lentos, arrastrados. Se detuvo. Solo había silencio. Continuó caminando y los pasos regresaron. Entonces decidió voltear. Y ahí estaba. Era una figura encorvada, demasiado delgada, con los ojos brillando en la oscuridad. No caminaba normal. Se movía como si sus huesos no encajaran. El hombre intentó correr, pero la figura comenzó a reír. Una risa aguda, inhumana. De pronto, la figura se elevó del suelo. No saltó, no voló como un ave. Simplemente flotó. El hombre cayó al suelo, paralizado. Dice que lo último que recuerda es ver cómo esa figura se transformaba en una especie de ave negra. Era enorme. Cuando despertó, ya era de día. Tenía marcas en el pecho, como si algo hubiera estado presionándolo toda la noche. Nunca volvió a pasar por ese camino. El hilo rojo. Yo crecí escuchando historias del pueblo de mi papá, pero ninguna se me quedó tan grabada como la de Don Julio. No era una historia que la gente contara por diversión, ni para espantar a los niños. Era de esas que se decían en voz baja, casi como un secreto, y siempre terminaban con la misma advertencia. Si alguna vez ves un hilo rojo bajar del techo en la madrugada, jamás lo toques. La primera vez que la escuché, pensé que era solo una leyenda más del pueblo, unas de esas creencias que pasan de generación en generación, pero mientras más grande fui, más me di cuenta de que la gente la contaba con una seriedad que no parecía inventada. Nadie se reía al hablar de eso, nadie la exageraba. Al contrario, la contaban con esa incomodidad de quien todavía siente miedo al recordarla. Todo ocurrió hace muchos años, cuando Don Julio todavía vivía en la casa grande que estaba cerca de la entrada del pueblo. Era un hombre conocido por todos, muy tranquilo, trabajador, de los que se levantan antes de que saliera el sol. No era alguien que creyera fácilmente en supersticiones. De hecho, siempre decían que era de los pocos que se burlaba de las historias. Esa noche se había ido a dormir como cualquier otra. El pueblo estaba completamente en silencio, de esos silencios pesados que solo se sienten en la madrugada, cuando ya no se escucha ni a los perros. Serían entre las 3 o las 4 de la mañana cuando abrió los ojos de golpe. Nunca supo por qué despertó. No hubo un ruido, no hubo ningún sueño, ninguna pesadilla, ningún malestar. Solo sintió algo extraño, como si algo en el cuarto lo hubiera obligado a abrir los ojos. Se quedó unos segundos acostado, mirando a la oscuridad, tratando de acostumbrar la vista. Fue entonces cuando lo vio. Desde el techo, justo arriba de la cama, bajaba un hilo. Era muy delgado, casi fino como un cabello, pero lo suficientemente visible para distinguirlo en la penumbra. Lo que más le llamó la atención fue el color. Un rojo oscuro intenso. No parecía una telaraña ni un hilo común, más bien parecía algo húmedo, algo que reflejaba un poco la luz que entraba por la ventana. A Don Julio se le hizo raro, pero no sintió miedo al principio, más bien curiosidad. Se levantó lentamente de la cama, se acercó y lo observó mejor. El hilo seguía bajando, lento, muy lento, como si descendiera poco a poco desde el techo. Lo tocó con los dedos. Estaba frío y ligeramente húmedo. En ese momento pensó que quizás era alguna cosa atorada en las vigas
o un pedazo de tela o algo que se había desprendido. Fue por unas tijeras que tenía sobre la mesita. Sin pensarlo demasiado, levantó la mano y cortó el hilo. En cuanto lo hizo, algo comenzó a gotear. Una gota, luego otra y otra, cayeron al suelo justo frente a él, oscuras, espesas. Al principio, medio dormido, no le dio importancia. Pensó que podía ser agua sucia o alguna humedad vieja. Ya era muy noche y el sueño todavía lo tenía aturdido. Se limpió las manos, dejó las tijeras en su lugar y volvió a acostarse. Dicen que le costó dormir porque después de cortar el hilo sintió una incomodidad rara, como si alguien lo estuviera observando desde algún rincón del cuarto, pero finalmente se quedó dormido. A la mañana siguiente, cuando despertó con la luz del sol entrando por la ventana, vio el piso. Las gotas seguían ahí, ya secas, marrón oscuro, sangre. No había duda, era sangre. Sintió un frío que le recorrió todo el cuerpo. Se levantó rápido y revisó el techo. No había grietas, no había animales atrapados, no había ninguna explicación. El hilo había desaparecido por completo, sin dejar rastro. Salió de su casa todavía inquieto, con esa sensación pesada en el pecho, y fue cuando empezó a escuchar el alboroto del pueblo. Había gente reunida cerca de una casa. Calles más abajo, murmullos, susurros, rostros tensos. Al acercarse, preguntó qué había pasado, y fue entonces cuando se enteró. Esa mañana habían encontrado a una mujer. Estaba dentro de su casa, muerta. Pero lo más aterrador no era eso. Lo más aterrador era que no tenía lengua. Se la habían cortado, arrancado. La escena fue tan perturbadora que durante mucho tiempo casi nadie quiso hablar sobre los detalles. La mujer vivía sola y algunos decían que tenía fama de hacer trabajos, limpias y cosas de brujería. Otros decían que simplemente era una señora callada a la que le gustaba vivir sola. Pero después de lo ocurrido, la gente comenzó a unir las piezas. El hilo rojo, la sangre, la mujer sin lengua, y entonces comenzaron los rumores. Que el hilo no era un hilo, que era la lengua de la bruja, que bajaba por los techos en la madrugada para entrar a las casas, espiar y hacer daño, y que si alguien la cortaba, eso era lo que pasaba. Desde ese día en el pueblo quedó la advertencia: si alguna madrugada ves un hilo rojo bajar del techo, no lo toques, no lo cortes, no lo mires demasiado, porque nunca sabes de dónde viene ni a quién le pertenece. Ahora te cuento algo que le pasó a una familia y que ellos mismos lo relacionan con brujería. En esa casa tenían varios animales, entre ellos un guajolote, que ya llevaba mucho tiempo con ellos. No era nuevo, no era raro al principio, comía normal y caminaba por el patio. Pero empezaron a notar algo un poco raro. El guajolote no se comportaba igual en las noches. Durante el día era normal, pero en la madrugada no. Varias veces escuchaban ruidos en el patio, como si alguien estuviera caminando, pero no eran pasos de persona y tampoco de animal. Se escuchaba un arrastre lento. Al principio pensaron que era el mismo guajolote, pero una noche el señor de la casa decidió asomarse. Eran como las 3 de la mañana. Salió con una lámpara y ahí estaba el guajolote. Pero no estaba en el suelo, estaba pegado a la pared, como si hubiera brincado o se hubiera sostenido de alguna forma. Eso ya no tenía ningún sentido. Ningún guajolote puede hacer eso. Se le quedó viendo y el animal no se movió, no huyó, no reaccionó, solo lo miró fijamente. Entonces el señor hizo algo de lo que dice arrepentirse. Le habló, le dijo: ¿qué haces ahí? En ese momento el guajolote hizo un sonido, pero
fue más bajo, más seco, se escuchó raro, como si no fuera un animal, como si fuera algo tratando de hacerse sonar como un animal. El señor sintió un escalofrío inmediato. Se metió en la casa sin acercarse más. Al día siguiente, revisó el patio. No había forma de que el guajolote hubiera subido ahí. No había tablas, no había nada, pero en la pared sí había marcas, como de uñas. Ahí fue cuando una señora mayor de la familia dijo algo que nadie había mencionado nunca, que eso no era un guajolote normal, que podía ser una bruja, que hay gente que se transforma en animales para moverse sin ser vista, y que cuando algo así te mira fijamente, no es casualidad. El señor no creía en esas cosas, hasta que empezó a notar algunos sucesos raros en su casa. El guajolote, en el día, empezó a seguirlo, no de forma agresiva, pero siempre estaba cerca de él. Siempre lo observaba, como si lo reconociera, o como si supiera algo. Después de unos días, decidió deshacerse de él, y lo vendió. No quiso problemas, pero aquí es donde la historia se pone peor. Porque días después, una vecina llegó a su casa, muy molesta. Le dijo que alguien se metía a su patio en la madrugada, que escuchaba algo en la pared, algo que la estaba viendo por la ventana, y cuando describió lo que había visto, no dijo una persona, dijo un guajolote, pero parado donde no debería de estar. Desde ese día, el señor dejó de dudar, y siempre dijo lo mismo: si un animal te mira como si entendiera todo, no lo tomes como algo normal. El niño que no despertaba. En una comunidad rural de Oaxaca, una madre comenzó a notar algo extraño en su hijo. Cada noche el niño despertaba llorando, pero no completamente consciente. Se quedaba mirando fijamente a un punto de la habitación, como si alguien estuviera ahí. Una madrugada, la madre escuchó un susurro. Pensó que era su hijo, pero no. La voz venía de la esquina del cuarto. Encendió una vela y vio una sombra. No tenía forma clara, pero se movía. El niño dejó de llorar, se quedó completamente quieto y comenzó a reír, una sonrisa que no era normal. Al día siguiente, el niño amaneció débil, como si no hubiera dormido. Esto continuó durante semanas, hasta que un anciano del pueblo dijo algo que nadie quería escuchar: se lo están comiendo. Aseguraba que una bruja lo visitaba por las noches y se alimentaba de su energía. La familia realizó rituales, limpias, rezos, y de un día para otro todo se detuvo, pero el niño nunca volvió a ser el mismo. La historia que ahora les voy a contar ocurre en Catemaco y se llama La Bola de Fuego. En Catemaco, este tipo de relatos no son raros. Un grupo de jóvenes decidió salir de noche para comprobar si las historias eran ciertas. Se internaron en un camino rural, bromeando, riendo, hasta que uno de ellos se quedó en silencio y señaló al cielo. Y ahí estaba, una luz, no como una estrella, no como un avión. Era una esfera de fuego, flotando, inmóvil. De pronto, se movió, pero no de forma normal. Se acercó, rápidamente, demasiado rápido. Los jóvenes corrieron, pero la luz los siguió. Uno de ellos cayó al suelo y asegura que la esfera descendió hasta quedar a pocos metros. Dice que adentro había algo, como una silueta, una mujer observándolo. Después, la luz se elevó y desapareció. Nadie volvió a hablar del tema, pero uno de ellos se negó a salir de noche otra vez. La anciana que desapareció. En un pequeño pueblo de Puebla vivía una mujer mayor, reservada, solitaria. La gente decía que era una bruja. Una noche, una vecina vio algo extraño. Desde su ventana observó a la anciana en el patio, pero no estaba sola. Había algo más, sombras moviéndose a su alrededor, como si estuviera hablando con ellas. De pronto, la anciana levantó los brazos y las sombras se elevaron. La vecina juró haber visto cómo el cuerpo de la mujer se desvanecía,
como si se deshiciera en el aire. Al día siguiente, la casa estaba vacía. Nunca se encontró rastro de ella, ni cuerpo ni pertenencias. El siguiente relato que les voy a contar lleva como nombre El ataque nocturno. Espero que después de escucharlo nos puedan comentar si ustedes creen que es parálisis o algo más. Este tipo de experiencia es más común de lo que parece, pero hay quienes aseguran que no es solo algo médico. Una mujer en Ciudad de México relató que despertó, pero no podía moverse. Intentó gritar y no salió el sonido. Sintió que alguien se sentaba sobre su pecho y la respiración se volvió difícil. Y entonces la vio. Era una figura encima de ella. Era delgada, con un rostro imposible de describir. No era completamente humana. La figura acercó su cara y susurró algo en un idioma desconocido. La mujer cerró los ojos y cuando los abrió ya no había nada, pero el peso seguía ahí. Durante días encontró moretones por todo su cuerpo. Nunca volvió a dormir tranquila. Estas historias no provienen de libros ni de películas, provienen de personas reales que aseguran haber vivido algo imposible de olvidar. Son brujas, son manifestaciones de la mente o algo que aún no podemos comprender. La respuesta, pues quizás nunca la sabremos, pero una cosa sí es segura. En la oscuridad hay cosas que nos observan y no siempre quieren ser vistas. Ahora te voy a contar algo que pasó en una casa donde hicieron un trabajo de brujería. Y lo peor de este caso es el cómo lo descubrieron. Todo empezó normal. Una familia se acaba de mudar a una casa que llevaba un tiempo desocupada. No estaba abandonada, pero sí estaba sola. La limpiaron, acomodaron y al principio no pasó nada raro. Los primeros días fueron tranquilos, hasta que empezaron a pasar cosas pequeñas. La comida se echaba a perder más rápido de lo normal, el agua tenía un sabor un poco raro y en las noches la casa se sentía pesada. No era un ruido, era una sensación, como si el ambiente estuviera cargado. Lo ignoraron, pensaron que era la casa cerrada por tanto tiempo. Después empezó algo más claro. Todas las madrugadas, entre las 3 y 4, se escuchaba un golpe, siempre el mismo, en el patio. Un solo golpe, se escuchaba como si se dejara caer algo. El señor de la casa decidió revisar una noche. Salió con una lámpara. No había nada, pero al iluminar el suelo notó algo. Una parte de la tierra se veía un poco diferente, más oscura, como si hubiera sido removida antes. No le dio mucha importancia en ese momento, pero el golpe siguió pasando noche tras noche, en el mismo lugar, hasta que se desesperó y decidió escarbar. Al siguiente día, por la tarde, agarró una pala y empezó a cavar justo donde se escuchaba el golpe. No tardó mucho, a menos de medio metro, la pala pegó con algo duro. No era una piedra, era algo envuelto. Sacó un paquete, envuelto en tela negra, y estaba amarrado con un hilo rojo. Desde ahí ya se sentía mal, pero aún así lo abrió. Y ahí fue donde todo se volvió real. Dentro del paquete había tierra, cabello, uñas y una figura, un muñeco pequeño hecho de tela. Tenía alfileres enterrados y algo más. Tenía una foto bastante antigua, de la casa, pero no con ellos dentro, de los dueños anteriores. Y ahí entendieron algo. Eso no era para ellos, pero lo habían encontrado. Y ese fue el problema. Esa misma noche el golpeo no sonó en el patio. Esta vez sonó dentro de la casa, en la cocina. Un solo golpe, más fuerte, como si algo hubiera cambiado de lugar. La familia se asustó, pero pensaron que era una coincidencia, hasta que empezó lo peor. Uno de sus hijos comenzó a sentirse mal sin razón. Cansancio, dolor de cabeza, malestar constante. Los doctores no encontraban nada y cada noche el golpe se escuchaba más cerca. Cada vez más cerca del patio, a la cocina, de la cocina al pasillo, hasta que una noche sonó en su cuarto. Ese fue el punto donde buscaron ayuda. Una señora que sabía de trabajos
No le explicaron mucho, solo le enseñaron lo que habían encontrado, y ella lo entendió de inmediato. Y les dijo muy claro: eso estaba enterrado para quedarse ahí, no para que lo sacaran. Les explicó que ese tipo de trabajos se dejan en un lugar específico y que al moverlos se rompe lo que estaba contenido. Que no solo encontraron algo, sino que lo liberaron. Hicieron una limpieza en la casa, quemaron el objeto, rezaron, pero la señora les dijo algo que no se les olvidó: esto se calma, pero no siempre se va. Con el tiempo, su hijo mejoró. Los golpes dejaron de escucharse, la casa volvió a sentirse normal. Pero hay algo que nunca volvió a ser igual: el patio, porque hasta el día de hoy, esa parte de la tierra sigue sin crecer nada, ni pasto, ni plantas, como si algo todavía estuviera ahí debajo. Esta es una leyenda que mucha gente en México conoce, pero que pocos se atreven a contar completa. Dicen que las brujas no siempre se ven como personas, que en la noche cambian y que lo que buscan casi siempre son bebés. Esta historia trata de una familia que acababa de tener un recién nacido. Todo iba normal hasta que empezó las noches raras. El bebé lloraba siempre a la misma hora, entre las 2 y las 3 de la madrugada, pero no era un llanto normal. Era desesperado, como si algo le estuviera asustando. La mamá pensaba que eran cólicos, el papá decía que era normal, hasta que una noche escucharon algo afuera. Un sonido en el techo, no pasos, no animales, era como un roce, lento, arrastrándose, como si algo se moviera pero sin caminar. El papá salió con una lámpara, no vio nada, pero cuando regresó, el bebé estaba llorando más fuerte y la ventana estaba abierta. Eso fue lo primero que fue muy extraño para ellos, porque ellos siempre la dejaban cerrada, siempre. A partir de ahí todo empezó a cambiar. Cada noche el mismo horario, el mismo llanto, el mismo ruido, hasta que un día una señora mayor les dijo algo, que si pusieran unas tijeras en forma de cruz y un espejo cerca de su bebé, todo pararía, ya que eso pareciera ser una bruja, y lo que estaba buscando era el niño. Esa misma noche hicieron lo que les dijo y decidieron no dormir. Se quedaron despiertos, esperando. Pasaron las horas hasta que volvió a pasar el sonido en el techo, pero ahora más claro, más pesado, como si algo estuviera encima, justo arriba en el cuarto. El papá no salió esta vez, se quedó adentro, mirando la ventana, y entonces lo vio, una luz pequeña, flotando afuera. No era un foco ni era la luz de un carro, era como una bola de fuego suspendida en el aire, quieta, frente a la ventana. El bebé empezó a llorar, pero cuando esa cosa se acercó, pasó algo diferente. No pudo entrar, se detuvo, como si algo la estuviera deteniendo, como si la cruz de tijeras y el espejo sí funcionaran. La luz empezó a moverse, no normal, como si se agitara, como si estuviera molesta, y entonces cambió. Por un segundo dejó de ser luz y se vio una forma. No se veía muy clara, pero sí lo suficiente como para distinguir una vieja deforme mirando hacia adentro. El papá se quedó congelado, no pudo hacer nada, solo ver hasta que esa cosa se alejó, subió y desapareció en la oscuridad. Después de esa noche, el bebé dejó de llorar así. Todo volvió a la normalidad, pero hay algo que nunca se les olvidó, porque el papá dijo algo que no contó al principio, que cuando esa cosa estaba en la ventana, no estaba viendo la casa, estaba viendo directo al bebé, como si ya lo hubiera elegido. Y desde entonces, en esa familia hay una regla: si un bebé llora a la misma hora todas las noches, no es una buena señal. Y si escuchas algo en el techo, no salgas, porque hay cosas que no están tratando de entrar, están esperando a que les abras. Entonces las brujas
realidad o construcción del miedo. A lo largo de la historia, miles de personas fueron perseguidas, no por lo que hicieron, sino por lo que otros creían. La ignorancia puede ser tan peligrosa como cualquier fuerza sobrenatural, pero al mismo tiempo hay historias que aún hoy no tienen explicación, sombras que se mueven, presencias que se sienten y testimonios que se repiten una y otra vez. Tal vez las brujas no sean como las imaginamos, o tal vez simplemente nunca dejaron de existir. Y así es como llegamos al final de este episodio. Pero cuidado, porque no todas las historias se terminan cuando apagamos el micrófono. Dicen que las brujas no siempre se muestran con escobas, ni con sombreros puntiagudos. A veces caminan entre nosotros, en silencio, observando desde la oscuridad. Si esta noche escuchas pasos en tu techo, susurros detrás de la puerta, o sientes una mirada clavada en tu espalda, tal vez no sea solo tu imaginación. Recuerda cerrar bien las ventanas, apagar la luz y no mirar por la ventana si alguien llama tu nombre después de medianoche. Y si te atreves, míranos en la oscuridad esta noche y cuéntanos, ¿creen que las brujas eran mujeres incomprendidas o realmente practicaban algo oscuro? Gracias por acompañarnos en este viaje entre sombras, misterio y leyendas. Nos escuchamos en el próximo episodio, si es que algo no nos encuentra primero. Buenas noches y cuidado con lo que invocas.